¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Y a raíz de esta tormenta eléctrica que dejó un saldo de 3 muertos, estamos con Cristian Bacigalupi, que es el dueño de una empresa que fabrica y coloca pararrayos. Vamos a preguntarle a Cristian, en primer lugar, si se podría haber evitado esta tragedia y de qué manera. Sí, en realidad se podría haber evitado instalando un sistema de pararrayos alejado del objeto que quieren proteger, ¿no? O sea, en este caso era un campo de un lugar de entrenamiento de un hotel, creo que es el Resort de Tampolo, y bueno, lo que se debe hacer es en un radio de 50 a 60 metros instalar un sistema de pararrayos a una altura considerable, cosa de atraer, por decir de una forma que se pueda entender, atraer los rayos hacia ese lugar y no que caigan sobre lo que quiero proteger. Eduardo, Cristian Bacigalupi te está escuchando. ¿Qué tal, señor Bacigalupi? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, muy Hola. amable, muy amable. ¿Qué tal, Eduardo? A ver, aparentemente el masajista de Racing estaba cerca de un grifo, ¿no? De un grifo. Sí. Supongamos que en el resort había pararrayos. Sí. Bueno, si había pararrayos, igualmente, a ver, ¿hubiese caído el rayo en el grifo o no? ¿O lo evita? No, hoy en día, desde hace, no sé, en Europa desde el año 98 y en la Argentina desde hace 8 años aproximadamente, se instalan el 90% de los pararrayos que se instalan son del tipo activos, que generan una especie de atracción hacia el lugar. Por lo tanto, de hecho, para que se entienda, las compañías de seguro o las CRT obligan para la protección del personal en empresas, en hoteles, en cines, en hospitales, obligan a instalar este tipo de pararrayos. Usted, ¿no? Dice que en el hotel de Open Door tiene que haber sí o sí un pararrayo. Debería, por ley, están obligados. No lo sé si hay, pero... Eso es difícil decirlo por lo siguiente. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los lugares, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, absolutamente todas las escuelas nuevas que se construyeron, desde la época de, bueno, a partir del 2000, es obligación poner sistema de pararrayos. De hecho, hoy edificios en Capital Federal, por ejemplo, no se autorizan si no tienen sistemas de pararrayos. Ajá. ¿Usted tiene idea si un teléfono celular atrae al rayo? No atrae. Porque sé que hay dos teorías, aquellos que están a favor de que sí atrae y otros que dicen que no atraen. Sí, es buena la pregunta por lo siguiente, porque a nosotros muchas veces nos hacen, por ahí los clientes, cuando se hacen sistemas de protección, algunos quieren que se instalen los pararrayos cerca de ellos, otros quieren que se alejen. Digo, por ejemplo, en las casas de los barrios privados, donde por ahí hay mucha gente que participa de la decisión. Entonces, teóricamente, si hay un sistema de protección, por algo en Estados Unidos o en Europa es obligatorio para, no sé, cualquier estructura. Digo, por ejemplo, los parques de Disney, donde hay mucha gente, es obligatorio un sistema de protección contra rayos. Ajá. También me imagino los campos de golf aquí en la República Argentina, ¿no? Porque digo, los golfistas, los pescadores y los montañistas son, a ver, personas que pueden ser atraídas o que pueden llegar a atraer un rayo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos campos de golf en la Argentina, no muchos, podríamos decir el 20 o 30% que instalan sistemas de protección contra rayos en lugares, obviamente, no en el medio de la cancha, es una obviedad, pero sí se instalan. Para que se den una idea, cuando Tiger Woods vino a la Argentina, en el año, creo que 2005, que vino al Buenos Aires Golf, la compañía organizadora americana obligó a que tuviese un sistema de pararrayos, que de hecho en aquel momento se instaló en forma provisoria. Hoy, hace 6 meses casualmente, han instalado en forma definitiva canchas de golf de Córdoba, porque cualquier punto metálico en realidad es un punto de atracción. Señor Bacigalupi, soy el doctor Sin, buenas tardes. ¿Usted quiere decir que en el resort donde estaba entrenando el equipo de Racing, si bien puede haber un pararrayos en el edificio, no era suficiente para cubrir todo el campo?
Exactamente. No sé si en ese hotel hay o no. Creo, no recuerdo bien, casi en un 90% le diría que no. Racing en un momento hace 7 años aproximadamente entrenaba en un campo en la zona sur por la autopista que va a la Ruta 2, a la altura de Quilmes. Ahí entrenaban ellos y la gente de Racing había contratado un sistema, lo recuerdo porque lo habíamos instalado nosotros. Mire usted. Habían instalado, por eso cuando hoy escuché la gente de Racing no sabía que estaban entrenando en Open. ¿Habían alquilado un sistema provisorio de pararrayos? No, definitivo. Definitivo en ese lugar. Se instalaron a los costados de las canchas de entrenamiento columnas de 15 metros de altura con sistema de pararrayos que lo que hace es atraer el rayo hacia el lugar, ¿no? Mire usted, qué increíble. No, pero importante, se lo vuelvo a repetir. A ver, supongamos que en un lugar de entrenamiento hay un pararrayos. Si una persona está cerca de una canilla, ¿se salva o el rayo igual le cae? No, se salva definitivamente. Nosotros, se lo digo por experiencia, porque nosotros permanentemente acudimos a llamados de organismos, de barrios privados, de canchas, de hospitales, de cines, de aeropuertos. Cuando fue la época del radar de Ezeiza, que se había quedado sin actividad por un rayo, bueno, aunque estuviese al lado de un grifo o en un lugar donde hubiese un polo de atracción, claro, como puede ser agua, siempre va a haber, se debe instalar un sistema para alejarlo el rayo. Repito, no quiero que quede esto como es lo que nosotros pensamos, pero es en base a la teoría y a lo que se utiliza internacionalmente. Claro, ¿no? Claro. Ahora, una pileta de colonia de vacaciones también debería tener un sistema de pararrayos, ¿no? Me imagino, qué sé yo, no sé. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Sabe lo que pasó con los chiquitos, no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero yo le confieso algo, porque ahí cuando escuchaba la noticia, nosotros de chico uno siempre se metía a la pileta, claro. No importaba si había rayos, tormenta, de hecho hasta era divertido, pero hoy meterse los lugares, a la pileta con lluvia, clubes, claro, la diversión era esa. Exactamente. Hoy los clubes, yo le digo, Geva, Cuba, de los que recuerdo, las piletas de natación están protegidas con sistemas modernos de protección que, le digo, alejan la descarga. De hecho, Vélez Sarsfield, hace 5 años se cambiaron las columnas de iluminación que había para rayos pasivos, o podríamos decir, no obsoletos, pero que no protegían hasta el centro de cancha. Se protegió ahí, y la Villa Deportiva y bueno, y todas las piletas. O sea, una pileta que tiene chicos de colonia de vacaciones tendría que tener obligatoriamente un sistema de pararrayos. Sí, por supuesto. Algunas, como le digo, han tomado conciencia. Le digo, Parque Norte tienen también todas las piletas. Algunas que uno voy a recordar. ¿Cuál es la diferencia, por favor, entre un pararrayos pasivo y otro activo? Usted lo ha mencionado varias veces y no me queda clara cuál es la diferencia. Sí, les pido disculpas a raíz del tema. Tendría que haber hecho la aclaración. La diferencia está que un pararrayos pasivo, vulgarmente hablando, podríamos decir que protege lo que tiene abajo. Un pararrayos activo genera una ionización en el aire, encima de él, por lo tanto genera un radio de cobertura. Eso sale de una fórmula internacional, que es una fórmula francesa, y genera un radio de cobertura mayor, podríamos decir como una especie de paraguas de protección. Por último, para que se den tengo 30 segundos, Bacigalupi. ¿Recuerda alguna circunstancia como la que estamos viviendo hoy? ¿En los últimos años? ¿Conocidas o no conocidas? No, así de tanta cantidad de muertes prácticamente en un mismo día, producto de los rayos. 3 muertes, o sea, en 3 lugares diferentes, casi le diría que no recuerdo muchas. Sí, las tormentas eléctricas, sin ir más lejos, hace 10 días cayó en Bariloche o en La Angostura. Lo que pasa es la gente, y digo esto que es importante nada más, hay que tener muy en cuenta que no siempre hay que esperar a la lluvia para pensar que es peligroso por los rayos. Claro. Generalmente es mucho más peligroso antes de que caiga la tormenta, porque la actividad eléctrica es similar.
hace 10 días en los bosques de Villa Langostura, está grabado por imágenes y la gente de Dirección de Parques Nacionales, cayeron rayos en árboles que generaron un incendio porque pensaban que habían sido intencionales, y producidos por rayos con tormenta seca, pero tienen actividad eléctrica. Bacigalupi, le agradecemos infinitamente habernos atendido. Gracias por enseñarnos.